¿Ya? Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a empezar primero con brucelosis. La brucelosis también se conoce con otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Fiebre de Malta. Fiebre de Malta. Ya, muy bien. ¿Y por qué se llama fiebre de Malta, sabes? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, así... O fiebre ambulante. Fiebre ondulante también, muy bien. ¿Pero por qué se llama fiebre de Malta? Pues no, porque esta enfermedad se estudió por primera vez en la isla de Malta. ¿Saben dónde queda la isla de Malta? ¿En qué parte de Asia? ¿Saben? ¿No saben? No queda en Asia, queda en Europa. La isla de Malta está pegada a Italia, ¿no? Ahí hace muchos años había un acantonamiento de tropas inglesas que estuvieron ahí por razones de dominación y empezaron a presentar una infección de fiebre alta, molestias generales, no sabían qué tiene. Entonces, en razón a eso es que se le puso el nombre de fiebre Malta. Y después se pudo determinar cuál era la causa, porque ingerían mucha leche de cabra no pasteurizada, o sea, lo tomaban tal como salía de la ubre de la cabra, ¿no? Entonces, en razón a eso es que... Sí, déjame nomás abierto, gracias. Muy bien, esta es una zoonosis, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama zoonosis? Defíneme eso, zoonosis, ¿qué cosa es una zoonosis? ¿Sabes? Producida por animales. A ver, ¿qué dices tú? Ya hay otro concepto, a ver el tuyo. No estamos ni sí ni no con nadie, pero van habiendo otros conceptos, ¿no? A ver el tuyo. Pero hablamos de zoonosis, no sabemos muchas veces qué cosa es, ¿no? O no tenemos una cosa clara. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué sería una zoonosis? O sea, el concepto claro y completo. ¿Qué sería? A ver lo de atrás. ¿Saben? Es una infección que normalmente se presenta como un ciclo en animales, pero que de forma accidental se produce en hombres. Dame la mano. Eso exactamente. Está perfectamente definido. Es una enfermedad propia de animales que circunstancialmente o accidentalmente contagia al hombre. Esa es la definición completa de una zoonosis, ¿ya? En el caso de la brucelosis es así. Zoonosis infecciosa. Las especies de brucelas son varias, como ustedes saben. Largamente en el Perú, ¿cuál creen ustedes que sea los departamentos más de mayor cantidad de casuística de brucelosis? ¿Saben? ¿Sabes tú? A ver, ¿qué te imaginas? ¿Qué departamento o qué departamentos sean los más de mayor cantidad de incidencia de esta enfermedad? Puno, tú, Arequipa, Piura, Lima, Ancash, Arequipa, Ayacucho. Qué variado, ¿no? ¿Saben cuál es? Largos años sigue predominando en Lima y en Callao. Increíblemente, ¿no? ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Porque toda la afluencia posiblemente de quesos no pasteurizados vienen de provincias a ser expendidos en Lima y en el Callao. O sea, también hay zonas endémicas de Brucela en Lima, zona de Guarochirí, Canta, Matucana. Esas zonas tienen mucho ganado caprino y hacen pues queso en forma no pasteurizada, o sea, en forma artesanal. Entonces, si ustedes ven las estadísticas del Ministerio de Salud, increíblemente hay muchísimos años que sigue Lima y Callao, Lima y Callao, Lima y Callao. Entonces, primero porque la afluencia poblacional en nuestro país, en Lima y Callao, es mayor que en otras partes. Y también debe haber otra situación importante, que no hay una buena declaración en provincias. Entonces, eso le da tal vez un poco más de inclinación, digamos, ficticia, por decirlo así, a Lima y Callao.
en Cajamarca, en Ayacucho, en estos sitios, debe haber también, pero no son diagnosticados o no son declarados al Ministerio de Salud, de tal forma que quedan como una fiebre que pasó por ahí, ¿no? Sin diagnóstico, y a lo mejor era una fiebre malta. La más frecuente de todas es la melitensis, que es la que infecta generalmente a las cabras. El queso que fundamentalmente contagia al ser humano es los quesos elaborados de leche de cabra, ¿ya? Que obviamente la tía o la prima que les manda pues, de provincias con mucho cariño un par de quesitos de allá, ¿no? Que lo hacen con la mejor intención del mundo, el mayor cariño, pero que han sido procesadas en forma bastante artesanal, sin la pasteurización adecuada. Entonces esa brucelosis es contagiada, ¿no? El aborto viene en segundo lugar, es generalmente relacionado a ganado vacuno. Las leche de vaca también, cuando estas están infectadas, pueden provocar la brucelosis. Últimamente se está viendo algunos casos de que la melitensis ya se está pasando también al ganado vacuno, o sea que no es exclusivamente y al 100% cabras, ¿ya? Y las otras son menos importantes. La Swiss es en cerdos, y este tipo de brucelosis por la brucela Swiss tiene tendencia a dar focos supurativos, que no lo dan generalmente los otros tipos de brucelas. No estoy diciendo que no pueda haber, pero usualmente las formas supurativas o de abscesos están en relación a la Swiss. Hay otro tipo de brucelas, la ovis, ovejas, hay de perros también, la canis, que acá en el Perú no hay mucho de eso, y la neotomae, que es una brucela que toma a roedores, que no la vemos aquí en el Perú, pero que existe, ¿no? Ahora, ¿cómo se contagia bueno, es un gran negativo, pequeño, aeróbico, muy exigente en su cultivo, mientras que la tifoidea, que vamos a ver, la Salmonella typhi, se logra cultivar con bastante facilidad. La brucela es bastante difícil de cultivar, requiere un medio enriquecido en CO2. Más aún, un cultivo de brucela requiere, para desechar totalmente y definitivamente un cultivo, tienen que pasar 3 semanas. O sea, si a la segunda semana dicen negativo, ustedes no pueden decir ya deseche eso. Tienen que esperarse por lo menos 3 semanas para decir definitivamente no se aísla nada de brucela, ¿ya? En cambio en la tifoidea, como vamos a ver, la salmonela en máximo 7 días ya está, si está positiva, ¿no? 7 días. Ya después de eso, si no sale, porque no hay. ¿Qué más? ¿Cómo se contagia la enfermedad? Hay diferentes maneras de contagio. Por vía digestiva, ya sabemos cómo, tomando leche de cabra no hervida, o comiendo derivados lácteos, ¿no es cierto? Principalmente queso no pasteurizado. Puede ser también por la ingesta de carne de animales enfermos que no han sido cocidos suficientemente. Hay mucha gente que le gusta comer el churrasco un poco sangrante, ¿no? Ese churrasco no completa la suficiente garantía para decir no puedo contagiarme. Puede ser también por contacto directo, principalmente en aquellas personas que tienen heridas en las manos y son ordeñadores del ganado, enfermo por supuesto. Puede contagiar también por contacto directo a través de las ubres infectadas. Puede ser también por inhalación, por aerosol. Cuando hay mucha brucela en el medio ambiente, pueden ser captadas por inhalación también. Los carniceros o los matarifes de los camales, que tienen que ver con la descuartización de estos animales, que están en contacto también con el cuero, con las vísceras del animal, también se pueden contagiar por esa forma. En forma excepcional puede haber una transmisión interhumana. Generalmente no hay contagio interhumano, salvo en ese tipo de excepciones. En el caso de una transfusión sanguínea de una persona enferma
en plena fase activa de la infección, que dona su sangre, puede contagiar a la persona que la recibe, por supuesto, por trasplante de médula ósea. Y también puede haber transmisión vertical, eso deben saberlo ustedes. Hasta hace poco no se pensaba que había transmisión vertical, o sea, de la madre al niño. Y se ha visto actualmente que eso sí es bastante factible. Y el cuadro clínico que se presenta en el niño es un cuadro de una sepsis neonatal muy grave. Como toda sepsis del recién nacido, es un cuadro severo, grave. Donde tienen mucha experiencia en esto es en los países árabes. No sé si ustedes han visto películas o algunos documentales, que hay mucho ganado caprino en estos países. Y lógicamente también pueden infectarse y pueden contagiar, ¿no? Esto es muy importante. Esto les he agregado yo últimamente porque encontré unos artículos en que la patogenia es muy importante, porque la brucelosis es una enfermedad en la cual ustedes no pueden garantizar la curación del paciente. Ustedes no pueden decir, señora, no se preocupe, yo le voy a tratar a este enfermo y se lo voy a curar, porque hay una serie de factores que impiden una garantización del tratamiento y la recuperación del paciente. Es una enfermedad que tiene tendencia a las recidivas. Es muy importante tener en cuenta. Entonces, esto es importante, esta patogenia que yo he agregado ahí a este esquema de la brucelosis. En primer lugar, hay que saber que esto es una infección intracelular facultativa, ¿ya? La virulencia de esta brucela se relaciona a la propiedad o capacidad que tiene de ser, ¿cómo les puedo decir?, resistente al efecto bactericida que normalmente tienen los elementos o componentes del suero normal. Se resiste eso. En segundo lugar, la capacidad que tiene la brucela, primero, de adherirse a la célula, luego la penetra a la célula y luego se reproduce dentro de la célula. Y usted sabe cuáles son las células principales a las cuales se mete este germen. Se mete justamente a los macrófagos. ¿Los macrófagos qué finalidad tienen en el organismo? ¿Ah? ¿Y cómo se defiende el macrófago? ¿Cómo es que actúa defendiendo el organismo? ¿Qué hace? Prácticamente se lo manja al germen. Pero aquí esta bacteria es tan atrevida, tan osada, que justo se va a las células más agresivas de nuestro organismo, ¿no es cierto? Y se mete dentro de la célula. Muchas de ellas van a morir, pero otras quedan vivas, incluso destruyen a la célula y se van a parasitar otro macrófago. Para eso tienen un poder de inhibir lo que se llama la degranulación de los gránulos de mieloperoxidasa, que es una sustancia que tiene un efecto efecto bactericida, ¿no? Tiene un efecto bactericida. Las brucelas, una vez que invaden el organismo, van a ir fagocitadas por los moluscos nucleares y los macrófagos. Algunas brucelas mueren, pero otras se reproducen dentro de estas y la destruyen y van a fagocitar otras células, como ya hemos dicho. ¿Qué más? Ya lo hemos dicho, la mieloperoxidasa. La brucela se propaga por vía linfática y se va a los ganglios linfáticos. Y de los ganglios linfáticos, una vez que también se reproduce ahí, pasa a la sangre. Y por la sangre se va a diferentes estamentos del sistema retículo endotelial. Hígado, vaso, riñón, todo donde haya res, ¿no? Otra cosa, dentro de las células fagocitarias, esta brucela se protege contra la acción de los anticuerpos y contra muchos antibióticos, de tal forma que por eso que es tan difícil garantizar, repito, la curación de una brucelosis. En cuanto a la parte clínica,
El periodo de incubación de la enfermedad es aproximadamente ¿cuántos días? Más o menos. Creo que ustedes tienen un resumen ahí, ¿no? ¿Cuántos días está ahí? 3 semanas. Puede ser un poquito más también. Hay algunos casos que pueden demorar hasta más de un mes. Pero lo normal, lo promedio es más o menos 21 días, 14, 21 días. Se dice que la brucelosis más típica resulta ser una tifoidea. Y la tifoidea más típica resulta ser una brucelosis. O sea, se pueden camuflar de tal forma que ambas enfermedades pueden confundirse. ¿Cuál es la característica de la... Para esto ahí tenemos 3 formas clínicas. Acá la mnemotecnia o la calificación de lo que es una enfermedad aguda, subaguda y crónica, cambia totalmente frente a las infecciones normalmente, ¿no? ¿Cuándo se habla de una infección aguda en general? ¿Cuándo? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Elina. Una infección aguda, ¿cuándo la consideramos? ¿Qué tiempo de enfermedad tiene? O sea, ¿qué tiempo de enfermedad? ¿Ah? Puede ser menor de 30 días. Ya, menor de 30 días. Eso es lo usual, ¿no es cierto? Una enfermedad crónica, mayor de 3 meses, vamos a suponer. Pero acá cambia todo, esa información es diferente. Y esto es una calificación internacional, ¿eh? Esto no es una calificación de nosotros. Acá cambia toda la calificación. Vean ustedes, se puede hablar de brucelosis aguda cuando la infección está activa hasta 3 meses. Subaguda cuando tiene más de 3 meses y menos de 1 año. Y crónica cuando supera esta cantidad de meses. En el niño, ¿qué cosa es lo que vemos frecuentemente? Vemos las formas agudas, infrecuentemente las subagudas y rarísimamente las crónicas. La crónica es más del adulto, ¿ya? Las formas crónicas del adulto pueden semejar inclusive ciertas patologías de tipo psiquiátrico también. Pues no le encuentran nada, no encuentran, sigue con molestias el sujeto, no quiere trabajar y se puede confundir con una patología psiquiátrica. Vamos a ver cómo es más o menos el cuadro típico o usual de una brucelosis. Como siempre yo digo, incluso a pregrado les digo lo siguiente: mientras que el paciente con tifoidea viene más tempranamente a nuestras manos, porque es un cuadro mucho más agudo, lo golpea mucho más al paciente, lo compromete más al paciente. En el caso de la brucelosis llega más tardíamente a nuestras manos. ¿Por qué? Porque el niño empieza que en la tarde está un poco decaído, que no quiere comer, que no quiere estudiarse, es un niño escolar, con dolor de cabeza, y empieza a hacer unas líneas de fiebre al comienzo, en las tardes, hasta que ya pasan unos días, ya la fiebre se hace importante, principalmente en las tardes. Escalofríos, puede haber escalofríos, sudoración parcelar, que no siempre hay. O sea, el niño se compromete más a partir de la tarde. Muchas veces el niño es un niño escolar. La madre en la mañana le pregunta: ¿cómo has amanecido? Mejor, mamá. ¿Quieres ir al colegio? Bueno, se va al colegio. Pues se siente más o menos bien. Pero cuando regresa del colegio a las 2, 3 de la tarde, mal. Ya se quiere tumbar en la cama, no quiere comer, ya le empieza a entrar la fiebre, se siente mal. Y así pasan varios días con esa misma signología, ¿no? Generalmente hay estreñimiento, dolores osteoarticulares, sin compromiso articular mismo, dolores generalizados, osteomioarticulares, llamamos bien. Y desde el punto de vista del examen clínico, encontramos adenopatías generalmente, anemia moderada y visceromegalia. Eso es lo que usualmente encontramos. Vaso, bastante importantemente comprometido, también el hígado, ¿ya? En algunos casos podemos encontrar también pancitopenia o trombocitopenia, pueden haber en ciertas circunstancias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? Ustedes saben que en todo tipo de cosas o todo tipo de enfermedades, el diagnóstico no se hace sobre un parámetro, sino se hace sumando varios parámetros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros de una enfermedad? El principal, ¿cuál es?
No, antes que eso. La clínica, ¿no es cierto? Cuadro clínico. Aunado a eso, epidemiología, ¿cierto? Tercero, en algunas enfermedades, vacunación, en algunas enfermedades, no en estas, pero en algunas enfermedades, su antecedente de vacunaciones, ¿no es cierto? Y cuarto lugar, ya los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? ¿Qué cosas vamos a encontrar en un hemograma? ¿Qué encontraríamos? Un hemograma de una brucelosis. Creo que ahí también en las información, ahí están. Los leucocitos están normales o discretamente disminuidos. Y a veces totalmente normal. No te da ningún avance de aproximación al diagnóstico. En algunos casos puede haber, como hemos dicho, trombocitopenia o pancitopenia. No son los casos usuales. Anemia siempre hay, o casi siempre hay. Hay una linfocitosis moderada, que más parece una cuestión viral, ¿no? Los virus, ustedes saben, que dan leucocitos normales o discretamente por debajo, y una moderada linfocitosis. Ese es el hemograma usual de infección viral. En esta es parecido a esto. No hay desviación izquierda en la brucelosis, o es mínima, ¿no? O sea, que parece también una infección viral. ¿Qué más? Bueno, pancitopenia y eso. ¿Qué más pedimos? El C de Bruselas. Ahora, ustedes ya hicieron, obviamente, serum, ¿no? Ustedes ya hicieron serum. ¿Por dónde les ha tocado ir? A ver, ¿a ti dónde te ha llegado? ¿Dónde has estado? En Cayale. ¿Y qué has tenido ahí de problemas para tu diagnóstico? Yo hice... ¿Tú estabas en el mismo río Cayali? No, estaba cerca de la ciudad y generalmente referíamos a los pacientes. O sea, todo lo que lo pasabas de taquito. O sea. Pero ¿qué cosa es lo que has tratado? ¿Qué cosa es lo que te tratabas más en tu consulta diaria? Parasitosis, fiebre tifoidea. ¿Había tifoidea, sí? Y ¿Serían tifoideas? enterocolitis. ¿Serían tifoideas? Sí, porque en ese caso pedí un hemograma y había una leucopenia con linfocitosis. ¿Con qué? Una leucopenia con linfocitosis. Con linfocitosis. Y aglutinaciones positivas. Positivas. Y eso lo vamos a tocar en el momento que toque ¿alguna otra enfermedad? Malaria y dengue. Malaria. A ver, ¿alguien que haya estado en la sierra? ¿Alguien de la sierra? ¿Alguien ha estado en la sierra? Obviamente. ¿Tú? ¿Dónde? Huamachuco, eso es en La Libertad. ¿Qué cosas has visto ahí? Bartonella, ¿Has visto Bartonella? aguda, ¿Sí? malaria, Pero Huamachuco es una zona de sierra, ¿no es cierto? llega, sí, Pero no hay calor. es frío. ¿Y hay malaria? ¿Sí? Las malarias hay algunas zonas que son de Ya. 2015. Porque en Huamachuco, de donde yo conozco, Huamachuco es una zona fría. Entonces, Bartonella sí puede haber. Pues sí puede haber, porque es valles interandinos, la Bartonella, ¿no es cierto? Que puede pasar como una malaria también, ¿no es cierto? Fiebre, molestias generales, todo demás, pero anemia, ¿no? Entonces la Bartonella es una gota gruesa, rápidamente les va a ayudar a eso, ¿no? Bueno, volviendo a la brucelosis. El C de Bruselas, si hubieran estado ustedes todavía de serumistas allá y sospechaban una brucelosis, yo no sé si podrían hacerles en el laboratorio que tenían a la mano este tipo de exámenes. A ver qué me dicen. ¿Era posible eso? ¿Qué te podían hacer ahí? ¿Un hemograma? Sí. ¿Qué más? Una aglutinación, tal vez, ¿no? Pero el C de Bruselas es bien difícil, ¿no? Pero sí, una aglutinación común y corriente se puede hacer. Claro, no es tan precisa ni tan confiable como un C de Bruselas. Entonces, si ustedes no tienen eso, van a tener que manejar, obviamente, la parte de hemograma y aglutinaciones simples y corrientes. ¿Cuál es el título normal de aglutinaciones para Bruselas máximo normal? ¿Saben? En nuestro país es hasta 100. O sea, hasta 100 es un título máximo normal. Puedes tener 30, 80, 50. Pero ya por encima de 100, y más que nada se dice, se ha cuadriplicado el valor, vamos a suponer en cuenta 1/400. Tiene bastante, no hace diagnóstico,
La aglutinación no hace diagnóstico ni en brucela ni en tifoidea, pero te acerca bastante a lo que estás pensando. No te dice es brucelosis. ¿Ya? Para eso tenemos que pedir el cultivo. Si ustedes no logran cultivar la bacteria, ustedes no pueden decir es brucelosis. Simplemente quedará como posibilidad diagnóstica, por más que haya remitido al tratamiento y todo lo demás. Mientras no se haya aislado el germen, no podemos decir es, porque eso también falsearía la información a salud pública, ¿cierto? Después una aglutinación, brucelosis. Entonces eso infla artificialmente una información que no es la correcta. ¿Cuál es el cultivo más importante y más preciso? El mielocultivo. ¿Pero cuál es el problema del mielocultivo? ¿De qué parte del esternón se hace el mielocultivo? ¿Parte superior, media o inferior? A ver. Media. ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿Seguro? Está contraindicado en la punción external en niños, incluso en el adulto. ¿Por qué? Una vez te pasa hasta el mediastino. Y en el hospital 2 de Mayo pasó un accidente con muerte, con eso, un paciente adolescente que se había diagnosticado brucelosis con mielocultivo, ya estaba mejorando, se hicieron hacer un mielocultivo de control que no se debe hacer, con uno solo es suficiente, y alguien inexperto se atravesó el mediastino, atravesó el esternón, se fue al mediastino y pinchó el pericardio. ¿Qué pasó ahí? Hizo un hemopericardio, lo taponó al paciente, quedó ahí, en el estado de convalecencia. Entonces, ¿cuál es el sitio más inocuo? Cresta ilíaca posterior. Un poco de anestesia local, no lo van a hacer pues a la mala, ¿no? Ponerle pues su anestesia local y sacar de ahí la muestra. Ahí no hay ningún peligro. Hay que advertir a la mamá que va a quedar un poquito adolorido, obviamente el niño un par de días, porque siempre es traumático, ¿no? Pero ya sabe la madre que es debido a eso. No se va a quedar cojo, ¿no? Ahora, si no pudieran hacer de mielo, lo hacen de sangre, que no es tan teniendo en cuenta lo que yo les he dicho, que los cultivos pueden demorar en positivizarse hasta 3 semanas. O sea, no, a la primera semana negativo, al tacho de basura, no. Puede positivizarse en forma tardía, ¿ya? Diagnóstico diferencial. La brucelosis es un proceso infeccioso general, focal o generalizado. A ver, ¿quién me podría dar esa información? ¿Y qué diferencia hay entre una y otra nominación? A ver tú, dime, ¿cuándo decimos que hay un proceso infeccioso general? ¿Cuándo un proceso infeccioso generalizado y un proceso infeccioso focal? ¿En el focal hay alguna duda? Empecemos al revés. El proceso infeccioso focal, ¿tienes algún problema de definirlo? O una zona, ¿no es cierto? ¿Y el proceso infeccioso general? O sea, sería igual que un generalizado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Falso. El proceso infeccioso general es el que desde el inicio la infección requiere para su procesamiento todo un circuito sistémico, linfático y hemático también, ¿no? Es obligatorio, forzoso. ¿Y el proceso infeccioso generalizado? Es fácil, cuestión de deducirlo. Claro, es una infección que se inició en forma focal y a punto de partida de una serie de factores se ha hecho general. Por ejemplo, yo tengo una celulitis en un paciente y a partir de ahí me hace una sepsis. ¿Qué sería eso? ¿Proceso infeccioso general? Generalizado. ¿Está clara la diferencia, no es cierto? La brucelosis, ¿qué sería?
focal, general, generalizado. Va a ser No, es un proceso infeccioso general. compromete todo. General. Y hemos visto que una vez que la brucela toma la vía linfática, pasa a los ganglios, de ahí se va a la sangre, obligatoriamente, no que opcional, no. Para hacer el circuito de la enfermedad, tiene que de todas maneras tener un pasaje sanguíneo. Entonces, eso es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso infeccioso general, ¿ya? Más bien, vamos a ver en las complicaciones que el proceso infeccioso general puede también ocasionar localizaciones focales, vale la redundancia, ¿no? O sea, una localización de la infección, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades con las cuales se va a confundir más? Y hemos dicho, en primer lugar, su comadre, la tifoidea. O sea, toda tifoidea, yo he visto pacientes con tifoidea que parecen brucelosis, con compromiso articular, que parece una brucelosis, hasta antecedente de comer alimentos en la calle frecuentemente. Como he visto también brucelosis con diarreas, con otras manifestaciones que parecían tifoideas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. En segundo lugar, una tuberculosis, por supuesto. La tuberculosis, ¿cómo es el cuadro general? Son pacientes que empiezan a decaer en las tardes, ¿no es cierto? Fiebre vespertina, pérdida de peso, hiporexia, molestias generales, ¿no? ¿Así? Y entonces es una buena posibilidad en nuestro país de todas maneras de tratar. La mononucleosis infecciosa también puede dar pues fiebre de varias semanas de duración, con adenopatías, hepato y esplenomegalia, ¿no es cierto?, que puede también entrar al diagnóstico diferencial. ¿Ustedes saben cuál es la triada de la mononucleosis infecciosa? Que ahora yo la pongo como tetrada, ya no triada. ¿Qué cosas son la triada clásica de la mononucleosis infecciosa? ¿Saben? ¿Cuál es? Un exudado faríngeo, muy bien, fiebre y adenopatías, ¿cierto? Yo le agrego visceromegalia. Pues muy rara vez van a encontrar ustedes una brucelosis sin visceromegalia. La gripe o la influenza, ¿no es cierto? Gripe e influenza también puede dar manifestaciones de fiebre, malestar general, dolores osteoarticulares. Es un cuadro mucho más agudo, con sintomatología respiratoria importante, ¿no? También, ¿qué más? La histoplasmosis, también las infecciones por hongos también pueden dar este tipo de manifestaciones. Las neoplasias también. En nuestro país, la segunda causa de fiebre después de las infecciosas son las neoplásicas, en niños estamos hablando. Y en tercer lugar, ¿cuál sería? Las colagenopatías, que falta ponerlas ahí. O sea, en el séptimo pondríamos, porque la colagenopatía te da fiebre, dolores osteoarticulares, molestias generales, ¿cierto? Dime. Hay algo que no me queda claro. Dime. ¿Quiere decir Para eso que estamos para el conversar. proceso infeccioso general, a diferencia del generalizado, quiere decir que el generalizado no pasa la sangre? No he dicho eso. Sino que empieza de un foco. De un foco ya, o sea, inicialmente es un foco. Y a partir de ahí tiene que irse a la sangre, obviamente, para hacer la sepsis, ¿no es cierto? ¿Y el general? En general, es parte de requisito indispensable para que se produzca toda la patogenia o mecanismo patogénico de producir la enfermedad. ¿Me entienden? ¿Está claro? ¿Entendiste o no has entendido? Dime. Requisito indispensable que tiene que comience la sangre. No, que tenga que tener un circuito sanguíneo para poderse dispersar o diseminar. ¿Ya? Más bien, en el proceso infeccioso general puede haber lo contrario, que lo que es sistémico también se puede hacer focalizado, como una complicación, como lo vamos a ver de inmediato. ¿Ya? En el caso de la brucela también, cuando ya encontramos un compromiso articular, eso ha sido ya por una complicación de localización infecciosa en una determinada articulación. Puede ser también en el hígado o en otras partes, puede ser una encefalitis también, ¿no? ¿Cuál es la complicación
que es bien discutible la hepatitis granulomatosa. No discutible por nosotros, sino por algunos otros autores dicen, no, pero es parte del cuadro. No, no. ¿Cuándo hablamos de hepatitis granulomatosa en la brucelosis? Cuando ustedes, en un paciente, están sospechando una brucelosis y encuentran hepatomegalia, ¿ya? Pídanle una transaminasemia, o sea, dosaje de transaminas. Si están normales, significa que solamente es una reacción de tipo defensivo, no hay compromiso hepático. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No. Pero si encontramos que las transaminases están en 300 o 280, significa que no solamente es una respuesta defensiva de crecimiento, sino que hay compromiso hepático por la misma brucela, por la misma infección brucelosa. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces siempre, como ustedes sospechen eso, si están normales, están dentro de los valores normales, simplemente hay un crecimiento reaccional, digamos, defensivo nada más. Pero cuando hay transaminasemia ya elevada, significa que hay una... A diferencia de la hepatitis viral, en el cual las transaminasas están pues por encima de 1000, 2000, ¿no? Aquí no, acá en estas son un componente más, porque nada de 250, 400, 300 por ahí, ¿ya? La artritis, obviamente, sería ya una... Sí. ¿Y por qué se llama granulomatosa? Porque hay un componente granulomatoso, inflamatorio, granulomatoso, y hay presencia en esos granulomas de presencia de brucelas, pues se llama granulomatoso. Eso, por supuesto, no lo puede diagnosticar, La biopsia. claro, si nosotros le hiciéramos la biopsia al hígado, encontraríamos esos granulomas brucelósicos, ¿no? La artritis no es parte de la evolución natural de la enfermedad. Si nosotros encontramos que la rodilla está hinchada, con signos flogósicos, o el tobillo, y la parte más frecuente en niños es la parte sacroileitis, que es o sea, el compromiso de esta articulación, con flogósido, mucho dolor. Eso ya es localización de la infección, ¿cierto? Cuando hay aumento de volumen, ya hay supuración ahí. Muchas veces está la rodilla, por ejemplo, sumamente hinchada, con colección purulenta ahí, ¿no? Ustedes hacen el estudio, hay supuración, y pueden encontrar incluso la brucela ahí metida en la... También podemos encontrar osteomielitis, cuando ya hay compromiso. Puede haber endocarditis. Se ha visto, estaba leyendo un artículo justamente ayer, que la endocarditis se puede presentar en la brucelosis, principalmente cuando el endocardio ha estado previamente dañado por alguna otra infección previamente. O sea, tiene mucha predisposición o mucha predilección, diríamos así, de afectar válvulas que han sido operadas o han sido dañadas por un proceso de otra etiología, ¿no? Son formas bastante severas de endocarditis, ¿no? Y la encefalitis. El año pasado vimos en el pabellón una niña con una neurobrucelosis, o sea, una encefalitis brucelósica. Un cuadro muy severo, tenía como 12 años, 13 años la niña, y estaba malísima. Esa niña parecía que se iba. La tuvimos varios meses en UCI. Poco a poco fue regresionando la enfermedad hasta que salió adelante, ¿no? Ya ha podido morirse. Ahí me faltaría poner la parte de la pancitopenia. Hay cuadros hemorragíparos por pancitopenia. Cuadros que vienen sangrando por todos lados, ¿ya? Entonces es una pancitopenia. Ahora, veamos lo que es el tratamiento. Repito, les reitero, nunca ustedes garanticen a una familia la curación definitiva de la enfermedad. Sean cautelosos, porque deriva o depende de muchos factores y que esa brucelosis se presente nuevamente o no. O sea, que está incluso, ni siquiera ustedes lo pueden verificar. ¿Cuál es una de las primeras situaciones? Hacer un diagnóstico precoz para atender lo más pronto posible la enfermedad. Tienen que utilizar antibióticos que tengan acción intracelular, porque nada hacen con tratar la brucela que está circulando si no van a combatir a la brucela dentro de la célula, porque justamente esas brucelas van a volver a salir al torrente circulatorio y van a seguir dándola, ¿ya? Y por supuesto el estado defensivo del paciente, ¿no? Ya han visto ustedes que las brucelas se meten dentro de la célula
¿Para qué? Para resguardarse también de la acción de los anticuerpos y de muchos antibióticos. Nunca se da tratamiento de monoterapia en una brucelosis. Se da siempre 2. Mínimo uno que entre dentro de la célula. Y si los 2 pueden entrar en la célula, mejor. Van a combatir a la brucela, digamos, periférica y también a la brucela dentro de la célula. Ahora, el inconveniente es la edad del paciente que tiene brucelosis. Estamos hablando de pediatría, por supuesto. En los niños menores de 8 años no podemos usar tetraciclinas. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Eso tienen que saberlo ustedes. Ustedes son de pregrado y van a hacer el examen, me decían, en junio, ¿no? En junio van a tener el examen. Todas estas son preguntas de examen. Yo también tengo que ver con el resultado. A ver, ¿por qué no podemos dar tetraciclinas en niños? Eso lo deben saber ustedes. Por la pigmentación mental y porque es hepatotóxico. Respuesta parcial. ¿Saben por qué? Porque actúa sobre el cartílago de crecimiento. Esa es la principal objeción de las tetraciclinas en niños menores de 8 años. En niños menores de 8 años ya no hay problema. Y además pinta los dientes. O sea, daña el esmalte dentario. Es como una situación secundaria, digamos, pero también importante. Entonces, para los niños menores de 8 años, yo tengo 2 esquemas, y disculpen que diga yo, eso son la experiencia personal, de ver muchos pacientes. Pues, ustedes van a ver en los libros que hay una serie de fórmulas, pero el tratamiento también es importante mantener el tratamiento por 6 semanas. Ese es el kit también de la enfermedad. No garantiza nada, 6 semanas, pero garantiza mejor, o más mejor, como se dice, ¿no? Si le dan un tratamiento por menos tiempo. Entonces, ¿qué cosa es un tratamiento para niños menores? Una asociación de rifampicina con cotrimoxazol. La rifampicina tiene acción intracelular. El cotrimoxazol no. Actuará sobre las brucelas circulantes, ¿ya? Pero la damos por 6 semanas, ni un día menos, controlando la función hepática. Pues ustedes saben que la rifampicina puede también provocar una hepatotoxicidad, ¿no es cierto? La otra alternativa, bueno, en las dosis que damos, rifampicina 15 miligramos kilo día más o menos, repartido en 2 dosis, cada 12 horas. ¿Ya? El cotrimoxazol, 8 o 10 miligramos de trimetoprim por kilo, igual cada 12 horas por 6 semanas. ¿Ya? Es una alternativa. Ahora, ¿qué problema hay con el cotrimoxazol? ¿Cotrimoxazol qué cosa es? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué cosa es? ¿Una asociación de qué? ¿Ah? Ya, está bien, ese es como actúa. Pero, ¿qué cosa? ¿Está mezclado una asociación de qué? Ya. Entonces, ¿qué otra precaución debemos tener cuando damos algún tipo de preparados sulfamídicos, como este caso? Porque la sulfa por sí sola es un bacteriostático. Pero ¿por qué se ha mezclado con el trimetoprim? ¿Para transformarse en qué? En un bactericida. ¿Entienden lo que digo? O sea, la sulfa por sí sola actuaría como un bacteriostático. La asociación con el trimetoprim es para justamente volverlo un bactericida. Actúan inhibiendo la síntesis del ácido fólico por 2 mecanismos diferentes, pero van a matar a la bacteria. ¿Ya? ¿Cuál es el inconveniente no inconveniente, sino recomendación que hacemos a los padres que están recibiendo los niños su cotrimoxazol? Es que durante todo el tratamiento reciban dosis adicionales de líquido. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por dónde se eliminan las sulfas? ¿Saben? Por el riñón. Entonces, si ustedes no garantizan una buena diuresis, esos cristales de sulfa pueden taponar el riñón. Pueden provocar un taponamiento renal, una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, hay que estar siempre que tome bastante líquido durante ¿ya? La otra alternativa de combinación
es rifampicina, que va a actuar a nivel intracelular con un aminoglucósido, ya sea genta o amicacina. Obviamente, ustedes saben que los aminoglucósidos tienen sus inconvenientes. ¿Cuáles son? ¿Tu nombre cuál es? Jessica. ¿Cuáles son los inconvenientes de los aminoglucósidos? Yo quisiera darles unas charlas de antibióticos, porque esto es importante para ustedes. ¿Ah? Y ototóxico también. Por lo tanto, no se puede dar muchos días. Ese es el inconveniente. Máximo 14 días y ahí para la mano. Haciéndole pruebas de función renal y posteriormente hay que hacerle también su otoscopía o su audiograma, ¿no? Para ver cómo está eso. Cuando el niño ya ha superado la barrera de los 8 años, niños 10 años, 12 años, ya no tenemos problemas. Por ejemplo, para mí me dan muy buenos resultados usar 2 antibióticos, que son intracelulares. La rifampicina más la doxiciclina. ¿La doxiciclina qué cosa es? ¿Qué es? Una tetraciclina, de acción de depósito que tiene acción de 12 horas. Entonces, ambos les damos por 6 semanas. Repito, no garanticen que ese paciente no vaya a poder tener una recidiva, ¿ya? Que hay otros factores personales de respuesta de cada. Principalmente se ha visto que aquellos casos de brucelosis que hacen localizaciones de colección articular, esos focos pueden ser elementos de reactivación principal. Incluso algunos autores recomiendan que en el caso de abscesos dar estos medicamentos por 60 días, que son, como ustedes saben, es peligroso por la hepatotoxicidad, ¿no? Entonces tenemos una mezcla ahí, una asociación, la de arriba principal, que puede ser doxiciclina con un aminoglucósido también, ¿no? Por 14 días nomás. ¿Qué más? Bueno, esas son la bibliografía que tienen ustedes para revisar. ¿Alguna pregunta sobre brucelosis? El primer esquema, ¿qué antimicrobiano protegería o iría contra la población extracelular? Doxy. ¿Perdón? En rifa con doxy. Los dos funcionan afuera y adentro, sí. ¿Son más selectivos de No. Está bien la pregunta está bien. Bueno, y creo que estamos solamente tratando lo de adentro y lo de afuera, no. Además de la acción externa o circulatoria, también van a actuar intracelularmente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo contagia un paciente de brucelosis a otra persona? Por ejemplo, tú tienes tu novio o tu esposo con brucelosis. ¿Le permitirías que duerma contigo? ¿O lo mandas a dormir con el perro? ¿Qué haces? ¿Por dónde se contagia? ¿Sudor? ¿Por el beso? ¿Por dónde? Hay una vía que es por aerosoles. No hay contagio. Así que puedes perfectamente hacer tu vida marital normal. No hay posibilidad. ¿Y contagio por aerosoles dónde se da? Solamente No en sitios de extrema contaminación. No, en sitios, en los camales, por ejemplo, donde se matan muchos animales que están enfermos. ¿No es cierto? La brucela se queda en la tierra, se seca y están ahí. Cualquier cambio de aire, pueden ser inhalados. Bueno, hay pues grandes cantidades, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya son expertos en brucelosis? Y esta enfermedad no es tan infrecuente, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no se piensa. Podemos avanzar. Pónmelo el otro.